Bienvenidos a Palacio, bienvenidos a la casa del general Francisco Villa, a este hermoso museo. Como cada martes, aquí estamos, como cada martes, y así será todo el año, todos los martes del año, este espacio dedicado para ustedes. Bienvenidos al Museo Francisco Villa, el Instituto de Cultura y su director, el licenciado Francisco Javier Pérez Mesa, los recibe a través del Museo Francisco Villa. Estaba siempre un poquito frío, por eso todos queremos estar aquí, porque los que trabajamos aquí nos vamos a conservar jóvenes. Todos los días hace fresco, pero bueno, el calor humano es el que nos va a llenar de emoción y de entusiasmo. Igual que todos los martes, pues estamos de lujo, y quiero presentarles pues a dos personalidades que tenemos aquí esta tarde de invitados, sin olvidar que la mecánica de este programa es que cada persona que esté aquí, cada persona que llega, tiene la libertad de agarrar el micrófono y narrar también, contarnos sus anécdotas, sus leyendas, sus relatos, lo que ustedes quieran. Entonces les damos la bienvenida, igual que a todos los amigos que estamos viendo aquí presentes. Gracias, señora Fanny, que es la señora Fanny Benítez Terrones, descendiente pues nada menos que de un constituyente, y que el próximo martes ella va a estar aquí narrando también con nosotros las experiencias. Muchas gracias, maestra Chelo, por estar con nosotros, con estos jóvenes, porque es lo que necesitamos, tener jóvenes aquí en este museo, tener jóvenes y niños, que es lo que nos van a dar vida, tener aquí a los hermanos cronistas, Mezquital, Xúchitl, y los demás cronistas honorarios que están con nosotros. Bienvenidos. La maestra Josefina Borrego Fernández es originaria del hermoso pueblo de Nazas, Durango, cronista adjunta del municipio de Nazas, una maestra de una trayectoria enorme, muy conocida por supuesto en todo el estado. Nomás imagínense ustedes, duró trabajando en la educación 66 años continuos. Inició en la época en que se requería, se necesitaban maestros, maestras, educadores muy jóvenes. Inició en esa época desde los 14 años, y pues tiene apenas 7 años que se jubiló, pero en un trabajo educativo hermoso. Bienvenidos, bienvenida Pati, querida amiga, y ustedes, bienvenidos a casa. Iniciando en pequeñas poblaciones, llevando la educación, la alfabetización, la educación rural, pero imagínense ustedes la experiencia que se acumula en 66 años de servicio educativo. Por supuesto que dirigió a nivel estatal muchos proyectos muy importantes, y me tocó pues colaborar en algo cuando ella dirigía en la Secretaría Técnica
en las escuelas por parte asociadas a la UNESCO, y que fue una gran luchadora por el reconocimiento del Camino Real de Tierra Adentro, una conocedora a fondo de todos los municipios, pero ahora nos visita y nos apoya como narradora y va de veras a deleitarnos con sus narraciones del municipio de Nazas. Tenemos otro personaje muy importante, Rogelio Domínguez Breceda, egresado de la EPEA, de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de la Universidad. Ingresó también muy joven a las filas del Instituto de Cultura. Él es el responsable del área de museografía y exposiciones de todo el estado, de todo el Instituto de Cultura, con una vasta experiencia, pintor, pero es un gran escultor también y gran muralista. También tiene unos murales hermosos, bellísimos, y ahorita está trabajando, terminando un mural y iniciando otro que lo vamos a poder disfrutar en Tepehuanes, Durango. Rogelio Domínguez es la primera vez que nos toca en este mes de enero, porque es el que iniciamos con este proyecto. Decíamos desde un principio que presentamos este programa que cada martes estamos aquí con diferente mecánica, pero que el último martes de cada mes va a haber un pintor que va a captar la idea de la narración y nos la va a transmitir en ese cuadro, ¿sí? Ahí en ese bastidor que está ahorita en blanco, no, pues los pintores saben de eso, entonces él nos va a transmitir y nos va a capturar eso. Yo sé que aquí tenemos más pintores, apúntense, porque luego los vamos a necesitar su ayuda. ¿Qué les parece? Bueno, pues gracias por su presencia a todos. Aparte de eso, otro aderezo más. Tenemos un cantante que su voz es maravillosa, ¿sí? Y Guillermo Fernández también nos va a deleitar con algunas canciones. Entonces nos vamos a pasar una tardecita muy rica. Vuelvo a repetirles lo mismo de cada martes. Ahí tenemos la cafetería, quien ya tenga frillito, los jóvenes también, no importa que lo hagan ligerito. Ahí está la cafetería a sus órdenes, unos panecitos riquísimos que trajo la maestra Josefina para todos ustedes. Pueden traerse su cafecito ahí, nada más les encargo, pero así, muchísimo, que nos ayuden a que no se derrame nada, porque cuidamos este palacio como el tesoro que es, pero todos podemos disfrutar un cafecito, y no solamente eso, también un mezcalito, que también hace falta, y el mezcal pues es nuestra bebida por excelencia aquí en Durango, y con este frillito sí se antoja, Entonces quiero darle la palabra a la maestra Josefina. Estoy muy contento de que esté con nosotros, maestra, aparte de que es mi gran amiga, aparte de eso pues admiro mucho su trayectoria, su conocimiento, y sé que lo que ella nos hable nos va a llenar de emoción. Gracias, maestra. Cuando fue nombrado el profesor Eduardo director de este museo, a mí me dio, pero muchísimo gusto. Me dio muchísimo gusto porque el maestro Eduardo, aparte de su corazón viguista que tiene, lo pusieron en el lugar adecuado, ideal, pero independientemente de eso, el profesor Eduardo es muy creativo. Es eminentemente creativo y le surgen las ideas y realmente le surgen las ideas, las ejecuta, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Entonces, maestro, pues muchas gracias. Esto es producto de esta creatividad del profesor Eduardo, de darle vida a este museo y luego nos dijo, cuando nos invitó a participar, llueve o truene, haga frío, hay que estar aquí los martes para
titular de este café literario que ha tenido muchísimo éxito. Esta es la cuarta semana de esta actividad y pues yo espero convivir con ustedes realmente en forma muy grata. El profesor les dijo una verdad. Yo trabajé 66 años. Comencé cuando tenía 14 como maestra alfabetizante y pues fui de las maestras que transitó por la escuela rural de Durango, a veces pues, encajada en un burro, a veces colgada de un camión de carga, a veces arriba de los tanques que llevaban petróleo, cosas así. Yo trabajé alfabetizando primero, enseñando a los adultos a leer y escribir. Y luego entré a la escuela regular cuando cumplí 15 y pues calcúlenme la edad. ¿Qué le hace que me calculen la edad? Estoy bien contenta porque acabo de cumplir en octubre pasado, yo cumplí 85 años, pero estoy tan contenta porque los he vivido con plenitud. Entonces, pues soy una persona, vamos a decir, una persona antigua. Imagínense lo que tengo que contar. Y pues quiero anunciarles que cuando me invitó el profesor y nos dio libertad para el tema, yo pensé en uno de mis libros que en su contenido tiene la historia social de Nazas. La historia social. Conocemos las monografías de los pueblos, la historia política, en fin, pero pues a mí me llamó la atención escribir sobre la historia social de Nazas en relatos pequeños, porque mi aspiración cuando escribí el libro era que lo leyeran los niños, que lo leyeran los abuelos, que lo leyeran toda la gente y el libro, el conjunto de relatos son los usos y costumbres, es lo que yo vi, lo que yo viví, lo que yo observé. Naturalmente que lo que vivimos las personas, lo que hacemos, lo que compartimos, esa es la historia social de nuestros pueblos. Dentro de estos relatos, conviene con el profesor narrar un hecho que se vincula con la revolución social del pueblo de México. Y por ahí voy a comenzar, porque pues el pintor tiene libertad para escoger dentro de la temática que se narra y por teléfono, cuando yo le dije, oye, pues por ahí yo voy a hablar del río, yo voy a hablar de en fin, cosas, y un relato de la revolución, y me dijo, pues planteé primero ese, a ver si me sale en el cuadro. Pues sí le va a salir porque pues es un excelente pintor de primerísima calidad. Entonces comenzamos con un relato sobre la revolución en Nazas. Y voy a leer porque saben que si narro, pues me voy más grande. Se me va mucho tiempo porque tengo mucho que contar. Corrían los días para sumar los meses del año de 1912. Un espacio en el tiempo convulsionado y lleno de incertidumbre, porque en México los hombres y muchas mujeres del pueblo andaban levantados en armas. Este movimiento que había surgido con Francisco I. Madero en 1910 había logrado encender los ánimos de los caudillos que lideraron por años esta lucha hasta el final. Y había prendido también en el espíritu de los de abajo. Generalmente los campesinos que hicieron con la fuerza de los desposeídos un ejército de soldados improvisados, pero que tuvieron los arrestos para lanzarse a la bola, al torbellino de la violencia que dejó en el camino destrucción y muerte, y también muchas heridas, múltiples heridas en el sentir humano, ya que hubo consecuencias que cambiaron el estado de las cosas y las formas de vida de muchas personas y de muchas familias, para bien o para mal.
La génesis de la revolución tuvo diversas vertientes. Originalmente se proponía lograr el sufragio efectivo y la no reelección ante los desmedidos afanes de don Porfirio Díaz para lograr su permanencia en el poder. Pero esta motivación inicial, eminentemente política, conjugó después los intereses sociales y económicos causales que potenciaron la fuerza numérica de este movimiento. Fue por esto que la revolución se hizo, alcanzando proporciones que abarcaron lo largo y ancho del territorio de México y que además se prolongara por tantos años para lograr, a fin de cuentas, un parteaguas sociopolítico en la vida de nuestro país. En estas circunstancias, Durango, en particular el territorio del partido de Nazas, no fue excepción. La importancia política que Nazas tenía, su situación en el mapa de Durango, que facilitaba la comunicación y el desplazamiento de las tropas, la riqueza de sus haciendas y en general la prodigalidad de su producción agrícola y la abundancia del canal del río Nazas, entre otros factores, favorecían el mantenimiento de la gente y la caballada. Tal vez por eso su espacio geográfico fue escenario constante de las luchas revolucionarias. En las fuerzas antagónicas se observó entonces la presencia de los grupos llamados bandoleros, alzados, gavillas de asaltantes o revoltosos, que pretendían consciente o inconscientemente revocar al régimen de gobierno que consideraban opresor, dictatorial y antidemocrático. En Nazas comandaron a estos grupos muchos cabecillas, decenas de cabecillas, pero fueron notorios Cheche Campos y el Indio Mariano, que recibían órdenes de Benjamín Argumedo, jefe de operaciones en La Laguna, y también incursionaron en forma muy decisiva las fuerzas de Pascual Orozco, entre otros caudillos. Estos hostilizaban a la ciudadanía que en alguna medida representaba la potencia económica de la población, el saqueo en las tiendas, la exigencia de contribuciones de toda especie, víveres, caballos, mulas, burros, pastura, dinero, etc., fueron el común acontecer en esos días. En el otro bando, don Matías Parra había sido nombrado comandante de voluntarios, ejército también compuesto por ciudadanos improvisados, soldados improvisados y voluntarios de Nazas, que defendían a las instituciones gubernamentales establecidas en el partido y resguardaban la integridad de la población. En aquel tiempo el partido de Nazas tenía bajo su jurisdicción a las municipalidades de San Pedro del Gallo y San Luis de Cordero. Y su jefe político era el señor don Juan Galarza. El jefe político en Nazas era un señor muy honorable, don Juan Galarza, el que precisa y reiteradamente en 1912 solicitaba el auxilio del gobierno estatal y federal para que enviaran las fuerzas necesarias para defender y garantizar la seguridad de los negocios y de las familias del pueblo de Nazas. Y don Pedro Torres Saldaña demandaba en forma directa al señor gobernador del estado el auxilio para frenar los saqueos y depredaciones en su hacienda de La Flor. Las repetidas incursiones de los revolucionarios hacían estragos en la población. Estos se desplazaban por las rancherías y zonas aledañas por todo el territorio del partido, sembrando el temor y la permanente zozobra y sensación de inseguridad. La meta de los revolucionarios era tomar bajo su dominio las sedes institucionales, como las oficinas de la jefatura política, las oficinas del correo, del telégrafo, etc. Y por supuesto la cárcel,
la cárcel del lugar para liberar a los presos y sumarlos a su causa. Así transcurrían las cosas en el partido de Nazas. Los meses de febrero, marzo, abril y mayo de ese 1912, que fueron particularmente difíciles. Al grupo de voluntarios se les agotaban los insumos de la defensa. El parque y las armas eran insuficientes. También el número de voluntarios que mermaban por varias razones. Don Juan Galarza y don Matías Parra seguían pidiendo a través del telégrafo y del correo cartuchos para las carabinas 30-30, balas calibre 44 para los Winchester y Mauseres con su dotación de parque para sostener la resistencia. Solicitaban también la presencia del Ejército Federal porque Nazas se observaba rodeado y amenazado por todos lados. Los voluntarios renunciaban. Les faltaban los pertrechos para el combate y la exigua paga que el gobierno del Estado y la jefatura política habían estado suministrando. El pueblo presentaba cada día una debilidad preocupante. El jefe político había cambiado temporalmente y las escuelas habían cerrado. No había con qué pagar a los maestros y además existía un alto grado de inseguridad. En estas complicadas circunstancias, Nazas cayó en manos de los revolucionarios el día 14 de mayo de 1912. Un destacamento de 700 hombres del Ejército Federal y Estatal habían sido comisionados el día 13 de ese mismo mes, pero llegaron tarde. Llegaron después de que Nazas había sido tomado con el propósito de recuperar la plaza. Recuperar la plaza de Nazas requirió de múltiples acciones de guerra y estas acciones implicaron varios enfrentamientos. En uno de estos encuentros, un destacamento del Ejército Federal se había apostado en el techo del Templo de Santana y desde esa posición sus balas buscaban los blancos que se ubicaban en las esquinas de las construcciones aledañas y en los parapetos que servían de trinchera a los hombres de la revolución. La iglesia se ubica en la calle Juárez, entre la calle Abasolo y la calle Guadalupe Victoria. Atrás del templo existen todavía 3 casas y luego había entonces un llanito que muchos años sirvió para que los niños jugaran libremente. Este llano fue después una plaza pública y después se construyó allí una escuela de nivel preescolar. En este llano establecieron parapetos y centros de auxilio los soldados revolucionarios, los luchadores revolucionarios. Por la calle Abasolo se localizaba frente a este llanito la finca que pertenecía a la familia Fernández Quesada. El frente de la casa estaba por la calle Abasolo y tenía una particularidad, hacía esquina con la calle Adolfo Basso. En esta esquina se había instalado un parapeto o trinchera por parte de los revolucionarios. En ese sitio, como en tantos otros, hubo contingencias lamentables. Un herido grave se había retirado caminando hacia el oriente por la calle Adolfo Basso. En el interior de la casa, la familia se había refugiado en las habitaciones que ofrecían mayor seguridad y precisamente esas habitaciones eran las que estaban ubicadas hacia la calle Adolfo Basso. En la calle esa, Adolfo Basso, había una puerta en la casa que se llamó siempre la puerta de campo, porque por ahí entraban y salían el ganado cuando salía a pastar, cuando regresaban de pastar, se llamaba puerta de campo.
El fragor de la batalla se escuchaba al interior de la casa. Se escuchaban los gritos, las voces de los soldados revolucionarios. Eran los que estaban próximos. Y también en algún momento el lamento del herido que cayó y caminó hacia el oriente por la calle Adolfo Vaso para caer justamente en un lado de la puerta de campo de la casa de la familia Fernández Quesada. Y entonces las señoras de la casa, las matronas, las jefas de la casa, la abuela Candelaria, bueno, mi bisabuela Candelaria y la abuela Lina, salieron entonces por la puerta de campo para auxiliar a aquel hombre. Pero decía la abuela que solo habían podido ayudarlo a bien morir y luego cubrirlo con una manta, mientras que sus compañeros, terminada la batalla, lo recogieron. En el sitio, incrustada en la pared, las abuelas colocaron una cruz de madera chiquita, una cruz sin nombre, como tantas que debieron haberse distribuido, colocado, o a lo mejor nada, en las campañas en aquella etapa de la revolución. Esa cruz duró muchos años en el sitio, en aquellos muros de adobes, en aquellos vetustos muros de adobe, y duraron tantos años hasta que la ocurrencia de la modernidad se le ocurrió cambiar los muros de adobe por los bloques de arena y cemento. Así fue la toma y la recuperación del partido de Nazas. La recuperación no fue fácil. En esos lances, don Matías Parra fue asesinado y Orozco sumaba fuerzas a la revuelta y el general Aurelio Blanquet, operador militar federal en la zona, había dispuesto la permanencia de un destacamento que acuarteló en la casa de don Jesús Soto, situada por la misma calle Abasolo. Casa que tenía grandes galeras y patios que colindaban por el norte con la finca de la familia Quesada Sarmiento, que también, aunque tenía su entrada principal por la calle Adolfo Vaso, su costado norte estaba en la calle Abasolo. En esta casa, también muy grande, don Nazario vivía con su esposa Candelaria y sus hijos, 3 varones, Jesús, Alberto y Francisco, y 4 jóvenes, 4 señoritas, 4 damas, Lina, la mayor, que entonces se había casado con don José Fernández, Hilaria seguía, Daría y Socorro. Daría entonces tenía 16 años. No sé si el tiempo que duró este campamento en Nazas fue poco o mucho, pero sucedió que el ganado y el granero de don Nazario Quesada sirvió para alimentar a la tropa federal, y el haber en la troje y de la tlazolera y todo lo útil para el fin alimentó a la caballada. Contaba la abuela que bastaba transponer la barda que separaba los patios y corrales entre las casas de don Jesús Soto y de don Nazario para lograr satisfacer las necesidades lógicas y comprensibles de las tropas. Quién sabe cuántos días y semanas transcurrieron, pero estos sucesos son ciertos, son verídicos y marcaron el rumbo que tomaría la vida de la familia Quesada Sarmiento. Un oficial del ejército arrancó del seno de la familia de don Nazario, arrancó de sus brazos y de los brazos de doña Candelaria a su hija Darío.
Tenía entonces 16 años y se llevaron a Daría. La vida de Daría transcurrió durante 7 años, primero yendo y viniendo de aquí para allá, de campamento en campamento, a veces en el tren militar. Y luego radicó 3 años en la Ciudad de México, de donde escapó sin el consentimiento del general Silva, así se llamaba su raptor, con el propósito de reunirse con su familia de origen. Traía con ella a sus 2 hijos, David y Nazario, que había procreado con el general Silva. Pero al llegar a Zacatecas, viniendo ella para reunirse con su familia, al llegar a Zacatecas, soldados del Ejército Federal la estaban esperando. Le quitaron a sus hijos, que jamás recuperó. Llegó sola a Concordia, Coahuila, a donde don Nazario, con toda su familia, había emigrado. En Nazas había perdido todo. Emigró a Concordia, Coahuila, para restablecer sus comercios y dedicarse al cultivo del algodón. Sus hijos mayores, Jesús y Alberto, se fueron hasta Monterrey y establecieron allá sus negocios y se quedaron allá. Llegó Daría a Concordia, Coahuila, estableció un comedor que les daba servicio a los pescadores cuando viene el auge del cultivo del algodón. Vivió sus últimos años en la ciudad de Torreón, tuvo después una hija y en Torreón ella murió recordando, añorando siempre, siempre a sus hijos, a David y a Nazario, a los que nunca volvió a ver, aun cuando sus hermanos, el tiempo que duró su papá, hicieron la lucha por buscarlos, por recuperarlos, jamás los pudo ver. Esta es una historia de familia. Daría era hermana de mi abuela Lina y la casa, las evidencias, pues ahí están. Esto, pues yo creo que se vivió durante el desarrollo de la revolución, aquí y allá y más allá. Era el acontecer común. Entonces, es lo que contiene el relato. Estamos acostumbrados a leer historias y ya no tanto porque el TikTok o otras plataformas lo absorben mucho el tiempo, pero escuchar las historias de vida, de familia, directas de la familia, es otra cosa, definitivamente. Esta historia acontecida en el pueblo de Nazas, espero que muchos de ustedes conozcan Nazas. Quien no, haga lo posible por ir. No quiero quedar bien con mis amigos de Nazas, ahí está el profe Memo, que adora Nazas también, los de Nazas, pero es un verdadero vergel, es un encanto de pueblo, pues porque está bañado por el río Nazas. El padre Nazas tiene campos enormes de nogaleras, tiene un clima cálido, su pueblo es muy amplio, muy bien trazado, con casonas porfirianas muy grandes, muy hermosas, y vale la pena. Su templo, dedicado a Nuestra Señora Santana, es señorial, ¿no? Ya lo podemos apreciar un poco en la pintura que está captando nuestro pintor de este día, Rogelio Domínguez,
y bueno, pues los acontecimientos se dieron en Nazas. Estamos en el marco de las celebraciones del centenario, de las conmemoraciones de la muerte del general Villa. Pero esta muerte del general Villa que aconteció al término de la revolución lleva consigo tantas muertes anónimas, la cruz de la que nos habla la maestra. Ese hombre que mataron porque las fuerzas federales se instalaron en la torre de la iglesia y en las azoteas del templo, porque era lo más alto y dominaba todo el pueblo. Entonces, los hombres revolucionarios que transitaban a pie o a caballo, pues eran penadeados por los federales que estaban arriba, ¿sí? Bien instalados. Y a ese hombre le dieron un tiro. La abuela y la bisabuela de la maestra, Lina, y su bisabuela, Candelaria, no les importó las balas. Ellas salieron a auxiliar al hombre al quicio de su puerta, pero ya no pudieron hacer nada. Ya nada más lo ayudaron a buen morir. Y pusieron una cruz sin nombre porque no sabían cómo se llamaba. Y así hubo muchos, cientos y miles de cruces sin nombre, pero muchos que no tuvieron ni siquiera una cruz. Las familias se desintegraban, los pueblos, las jefaturas de partido, que eran muy asediadas por los grupos, tanto federales como revolucionarios. Lo mismo digo Nazas, lo mismo San Juan del Río, Nombre de Dios, Mezquital, todos los pueblos y sobre todo los cabeceras de partido, pues eran asediadas. Y la gente se tuvo que huir, muchos tuvieron que emigrar para salvar a sus familias y otros para volver a empezar de nuevo, porque se quedaron sin nada, perdieron todo en la revolución. Bueno, pues vamos a ver, vamos a disfrutar del canto, vamos a disfrutar de estas canciones. Vayan imaginando en sus mentes los que quieran participar ahorita, y también los invito nuevamente, discretamente, no nos molesta a nadie, pasen a tomar su cafecito, su panecito o su mezcal, que es para ustedes. Ahí está a su disposición. ¿Tenemos a alguien? Bien, nos dice que digamos qué significa NASA, sobre todo para los jóvenes que nos visitan ahora y los niños. NASAs, aquí hay gente profesional de NASAs, pero lo voy a abordar yo. Cuando los conquistadores españoles llegan y empiezan a recorrer el río Nazas, se encuentran con una novedad, tanto en el río como también en las partes de las lagunas, pero sobre todo en el río. Los indígenas originarios tejían una especie de canasto con ramas de mimbre, de saus o de álamo también, y también algunas de raíz, y le dejaban una apertura. Aquí está, perfecta. Esta es una nasa. Esa nasa, el tejido lleva un hueco. Ese hueco es para que al meterla al agua, a los charcos hondos, a los hondables o a la corriente, los peces se meten por ese hueco. Había nazas muy grandes y otras más pequeñas y otras más medianas. Hay unas muy grandes, esta es más bien de decoración, de adorno. Al entrar el pescado, al entrar el pez, ya se pesca ahí en la nasa, entra el pez y ya no puede salir porque las varitas están en contra. Le dejaban una puertita que la ponían con otras hilitos aquí o con otras tejido, y ya llevaban un canasto lleno de peces. ¿Sí? Esta es una nasa, y de ahí nace el nombre del río Nazas. El río Nazas ahora lo conocemos de la cortina de la presa Lázaro Cárdenas hasta la laguna, pero antes, cuando llegaron los españoles, no, todo se llamó río de las Nazas, desde la laguna hasta llegar a la presa que ahora es la del Palmito, la presa Lázaro Cárdenas. Subían por el río Sextín, que es el del Oro, o por el río Ramos hasta llegar al río Tepehuanes, y era el Alto Nazas y el Bajo Nazas. Ahora no, ya nada más el Nazas es de la presa hacia abajo. Esto es una nasa.
Guillermo Memo Fernández está con nosotros y nos va a deleitar con esa maravillosa voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esto es el corrido de Pablo el que siembra, de Pablo el que sufre, de Pablo del monte. Esto
nos habla del reparto agrario y de esa canción pues, que tuvo tantos éxitos aquí en nuestro México. Pues, vamos a continuar escuchando a la maestra con otro relato más que tiene, y no se les olvide que el micrófono está abierto. Si alguien nos quiere compartir algo personal, algo propio de su familia, con mucho gusto, porque es muy bonito compartir. Bueno, voy a abordar así muy breve algo sobre el río de las Nazas. Sobre el río hay tanto que contar, pero abordo en forma muy breve 3 temas sobre el río de las Nazas. El río de las Nazas tiene este nombre, tuvo ese nombre, ahora sé que no se le conoce solamente como río Nazas, pero el río de las Nazas. Los primeros españoles que llegaron a la región bautizaron al río con el nombre de el río de las Nazas, haciendo alusión al artefacto hecho de varas de mimbre que los nativos habían inventado y usaban para pescar en el generoso caudal del río. Ciertamente el espectáculo era maravilloso. Cuando en los hermosos días de verano, estando el cielo claro y la vegetación en todo su esplendor, contemplaba uno las corrientes del río Nazas, azules y mansas casi siempre, otras veces como rodando en vertiginosa carrera impulsada por más y más agua, cuando llegaban las aguas torrenciales y generaban las crecientes en épocas de lluvia. Entonces se veían los álamos, los sauces y jarales de la ribera, bañados y arrastrados uno que otro por la incontrolable fuerza del agua. Entonces el río infundía respeto y temor. Amenazaba con salirse de su cauce y en algunas ocasiones la gente se aprestaba para prevenir las inundaciones que se daban de vez en cuando en las vegas o en las parcelas. A veces se llevaba alguna descuidada vaca o un jacal de esos que los campesinos construyen dentro o cerca de sus parcelas para guarecerse de las lluvias o protegerse del sol intenso del verano. Así recuerdo yo al río Nazas, al de antes, anchuroso y con sus aguas serenas y a veces alborotadas. La vida humana se ha mantenido muy ligada al agua, como el sol y el viento. Como el sol y el viento es fuente de vida y de fertilidad, algunas civilizaciones antiguas y nuestros antepasados indígenas la vieron incluso como divinidad. La contemplación del agua añade un bello placer a las experiencias humanas, pues es agradable verla, oírla, tocarla, caminar en ella o descansar cerca de ella. El rumor de un manantial o de una corriente cristalina es fuente de serenidad. Las aguas del río Nazas nos dieron además un placer grande e infinito al sumergirnos en ellas en refrescante y saludable baño. Las regatas. El río Nazas ha sido siempre fuente de vida, claro, pero también ha sido fuente de recreación y de alegría. La pesca, los días de campo, la natación y los paseos dominicales en sus márgenes fueron siempre un grato atractivo para la gente, y luego vinieron las regatas. En la primavera del año 1960, el periódico La Opinión, que se publica en la ciudad de Torreón, Coahuila, organizó por primera vez las competencias de canotaje que llamaron la atención de lugareños y extraños, pues en ellas vinieron compitiendo regateros de la región y de muchas partes de México y del mundo. Partían las canoas en el municipio de Rodeo y continuaban por la corriente del río hasta Raimundo, del municipio de Lerdo, lugar donde también se terminaba la competencia y se premiaba a los ganadores. En Nazas, el Picacho era el punto de primera meta y ahí se concentraban las autoridades, nuestro sacerdote y muchísima gente del
pueblo para dar la bienvenida a los remeros con música y aplausos. Y entonces todo era bullicio y animación y algarabía. Los empresarios de la regata tenían allí los equipos médicos y cocineras para dar atención a los remeros, que descansaban por una noche en ese punto, para salir luego a la siguiente meta, que era en el Cañón de Fernández. La Orquesta Bahía recibía y despedía a los titanes del remo, que en todas partes, en su recorrido por la ribera del río Nazas, encontraban el aplauso animador de la gente de los pueblos ribereños. Recuerdo el nombre de algunos de los competidores de nuestro pueblo. Antonio Jiménez, le decían el Capi, Rodolfo Borrego Rivas, Andrés del Río Arreola, Andrés Valencia González, Hilario Hernández, entre otros, hacían un excelente equipo y casi siempre regresaban de Raimundo con el galardón del triunfo y los trofeos ganados. Las aguadoras. Caminaban las mujeres rumbo al río, muy tempranito, formando pequeños grupos, charlando en particular idioma y con un cántaro o tinaja bajo el brazo. Llenaban su recipiente con las frescas y cristalinas aguas y retomaban luego su camino para llegar y depositar su carga en los tinajeros rústicos o en las destiladeras de cantera que resumaban el agua que caía gota a gota, purificada y fresquísima, para mitigar la sed, para compartir vida y para adornar a través de las destiladeras los aguanes y las cocinas. Las norias, que generalmente también había una en cada casa, eran surtidoras del preciado líquido. Vienen a mi memoria los brocales adornados con macetas y también aquel esfuerzo humano que se requería para extraer el agua de los pozos y que se traducía en vida. Se veía en el verdor de los jardines o en el olor de la tierra mojada cuando se regaban los patios. Lo de las aguadoras, no sé si en algunos otros puntos de Durango se vio esta costumbre de llevar agua del río para beber, por muy cristalina y por muy hermosa y transparente que se viera. Pues allá a lo mejor en la parte de arriba transitaban, pero esa costumbre se vivía en Nazas. Y luego voy a leer algo que no quiero que se me quede. Las luciérnagas. Cuando comenzaba la temporada de lluvia, los atardeceres y las noches en los campos de Nazas eran especiales. Allá, entre el verdor de los sembradíos, por las alamedas, en las huertas o entre los jarales que crecían en la ribera del río, aparecían las luciérnagas. Observamos entonces lo que parecía una danza de estrellas o una llovizna luminosa intermitente que competía con las gotas que las nubes de junio y de julio y de agosto generosamente enviaban sobre la tierra. El clima húmedo favorecía la aparición de esta especie de insectos luminosos, a los que la naturaleza ha dotado de una sustancia llamada luciferina, ubicada en su abdomen en células especiales que cuando absorben el oxígeno contenido en el aire producen la luz que nos regala en maravilloso espectáculo. Era realmente placentero experimentar y disfrutar aquella calidez del ambiente, el olor a tierra mojada, el olor a floresta, el olor de los ricos frutales de la temporada eran un estupendo regalo de la naturaleza. Y a esta delicia se sumaba el flotante y luminoso coqueteo de las luciérnagas que aparecían para enamorarse
para reproducirse y dejar la semilla de vida para luego reaparecer en una nueva generación cuando volvía el año siguiente la temporada de lluvia. A las luciérnagas, los niños de Nazas les llamábamos linternitas, y como niños soñadores y fantasiosos, creíamos que tal vez las linternas de los aguanes del caserío se habían escapado a los campos verdes y húmedos para alumbrar las flores, para alumbrar los frutos, o para jugar con el rocío que todos los días dejaba las matas y las hojas de los árboles cuajados de gotitas diminutas que luego huían para esconderse del sol. Santo honor de la panadería. El panadero hacía pan de dulce, pan de sal, rosquitas para los niños que lo veían hacer pan. Esta es una rima popular anónima. El pan de mi pueblo tiene el sabor de la tierra que da vida a los graneros. También sabe las aguas del río Nazas. Tiene el olor y el sabor de las canelas, los anises, pinoncillos y mieles que en el amasijo y ornato de los panes le ponen las abuelas. También sabe a cocedor de adobe, esos que son grandes o chiquitos, redondos como una media naranja embrocada. En cada casa hay uno, porque es como si fuera parte necesaria de la casa, aunque solo se encienden una vez al año cuando llegan los días santos. En estas fechas cada familia hace pan, que va de aquí para allá y de allá para acá, pues los vecinos, los compadres, los parientes se intercambian y se obsequian el pan de la Semana Santa. Yo no sabía por qué, por eso pregunté, y mi mamá me dijo que el pan de la Semana Santa representa la unidad que hace fuerte a la familia y a toda la comunidad, que cada grano de trigo que se junta en él es como una parte que en conjunto suman bondad, y que cuando se comparte, lo que realmente se da es buena voluntad. El pan de todos los días también esparce el olor de la panadería por todos lados. Sube y camina por las azoteas, pasa por las calles y se estaciona en los aparadores de las tiendas, y aunque uno no quiera, piensa en las conchas, las empanadas, las campechanas, los alamares, el cortadillo o los ladrillos, las semitas morenas, los polvorones o las morelianas. Y el pan blanco, pan de pobres, pan de miga, que en mi pueblo se ha llamado pan francés, se antoja rellenito de frijoles o de chiles con queso, o simplemente mojadito en café. Este olor del pan ha vivido siempre aquí. Doña Luisa Ceniceros, doña Petra Molina, don Juan Jaques y también don Marín fueron dueños en otros tiempos de ese arte de hacer pan, que se anunciaba antes de salir calientito de las bocas de los hornos, todas las tardes. Ahora don Vicente Amancio es el heredero de esa magia de hacer pan. Pan de dulce, pan de sal. El arte campesino. Cuando se miran las labores barbechadas o los humanos en cultivo, uno piensa que los campesinos utilizaron la geometría y todos sus instrumentos para trazar los surcos y las calzadas. También piensa uno que se valieron del metro lineal para medir la distancia entre cada mata. De veras, se reconoce la pericia de los sembradores. Hace algunos años, por los meses de marzo y abril, los trigales formaban en las parcelas un alfombrado verde que se doraba para mayo. Los chilares y los maizales llenaban otra época de los cultivos,
y junto con los elotes y el chile verde se daban las sandías dulcísimas, los melones y las cañas mota. El algodonero vestía los campos de un verde intenso, que luego se adornaba con sus copos blanquísimos allá por agosto y septiembre. La pizca del algodón llenaba de movimiento las parcelas, cuerpos inclinados, sombreros blancos, manos hábiles de los pescadores hacían avanzadas por los surcos, recogiendo capullos con prisa, con afán, tal vez porque de estas prisas y afanes dependía la cuenta de los kilos y el precio de su carga. El hombre cambia las cosas, inventa, produce y demanda objetos y materiales distintos. Por eso ya no vemos en los campos el algodonero. Ahora hay plantíos de alfalfa, de cacahuate, de sorgo y otros productos. Las milpas y los chilares siguen mirándose en esos surcos que hacen pensar a uno en la geometría y en todos los instrumentos, en la pericia de los sembradores y en los esfuerzos y sabiduría de todos los campesinos. La salud y la enfermedad son cosas opuestas y siempre desde que la vida existe se ha luchado por conservar la salud y vencer a las enfermedades. Los primeros espacios hace muchos años en nuestro pueblo era difícil curarse porque no había solución, pero sí había estudiosos de la sintomatía corporal humana y de la medicina tradicional que es tan antigua como la vida misma. A mediados del siglo XIX hubo en Nazas un médico muy singular. Pocas gentes sabían cómo se llamaba. Le decían la Federica. Este sobrenombre le iba bien porque usaba unas botas de las llamadas Federicas, mismas que en el conjunto general de su vestimenta daban a conocer su origen. Se decía que este personaje venía de Francia y que había servido como médico en el ejército francés cuando estos invadieron a nuestra patria. Decían también que después de la batalla de Mahoma, lugar situado por el municipio de Cuencamé, este soldado médico se quiso quedar en nuestra región y escogió a Nazas para establecerse. Entonces puso sus conocimientos médicos al servicio de la gente y aunque era austero y callado, ayudó y dejó conocimientos y libros de medicina que después utilizaron otras personas. Nadie supo cuándo ni a dónde se fue la Federica, pero se cuenta que muchos años después, un estimado caballero de Nazas, llamado don Norberto González, usaba algunas de las técnicas que en medicina le había dejado la Federica. Don Norberto era una persona estudiosa y amante de la medicina. La gente hablaba de los papeles, baños, cataplasmas, lavados y cucharadas de don Norberto, como muy buenos y efectivos para curar las diarreas, indigestiones, viruelas, mal de ojos y hasta las fiebres, entre otras enfermedades que a veces eran recurrentes en el pueblo. Es decir, llegaban, se iban y se volvían a presentar en el año siguiente. Los papeles eran la envoltura de los polvos curativos de don Norberto, que generalmente recetaba y que más tarde vino a Nazas, y aunque más tarde vino a Nazas el primer médico graduado en la universidad, la gente siguió confiando y siguió utilizando y encomendando su salud a don Norberto hasta que él falleció. Las campanas de mi pueblo.
Tu vetusto campanario me despierta en las mañanas con la música argentina del sonar de tus campanas. Este es el coro del corrido de Nazas, original del profesor José Gallegos Nájera, que es el autor del corrido de Nazas. Nunca supimos ni nos imaginamos siquiera cómo se colocaron las campanas de mi pueblo en el campanario de la iglesia, tan alto, tan majestuoso, tan esbelto. Pero sí supimos el tiempo y el significado de sus llamadas. Los toques mañaneros para llamar a la misa diaria o al rosario vespertino se han hecho parte del ambiente sonoro del pueblo. Los domingos y días festivos, cuando se combinan los sonidos de la campana grande con las chicas, suenan a fiesta, a solemnidad y contagian su alegría. El repique de gloria de nuestras campanas después de callar durante los días santos llenan de júbilo anunciando la gloria y la resurrección del Señor. Y lo anuncian hacia todos lados, hacia todos los rincones de Nazas. Cuando doblan por los muertos, dando cuenta de los sepelios o de las misas de los difuntos, hablan de luto, de penas y de ausencias. Ellas han tenido siempre la virtud de anunciar los acontecimientos y los apuros de mi pueblo. Hace tiempo, cuando el calor del verano o los fuegos descuidados se provocaba un incendio, eran las campanas las que difundían por todo el pueblo la llamada de auxilio. Su tañer constante hacía que los vecinos de todos los puntos de la población acudieran con sus tinas, botes, baldes para acarrear de las noches próximas al incendio el agua que apagaba las llamas. A esta tarea se aprestaban hombres y mujeres. Los hombres se turnaban para sacar el agua de los pozos y se hacía una cadena solidaria para pasar de mano en mano las tinas, los botes, los recipientes, hasta lograr la punta donde también se encargaban los hombres de dispersar el agua en el incendio. Hasta entonces, cuando se apagaba el incendio, las campanas dejaban de sonar. Pero, ¿dónde nacieron las campanas? Las campanas han estado en la fe de todos los hombres hace mucho tiempo. Su origen se remonta al año 2000, antes del nacimiento de Cristo, y fueron inventadas por los chinos, luego se conocieron en Europa y otros continentes. En América se utilizaron hasta que vinieron los españoles. Ellas se asocian con la construcción de templos cristianos y las grandes catedrales. Cuando en la Nueva España sonaron sus repiques en los campanarios y al pie de los altares, se sustituyó al teponazli que utilizaban nuestros indígenas para comunicar los acontecimientos importantes, lo mismo que la devoción de sus ceremonias religiosas. Las campanas de Nazas viven con nosotros desde que se instaló la primera en 1834. Esta pesaba 300 kilos. Después fueron llegando otras más chicas, hasta que en 1898 se instaló en el centro del campanario de nuestro templo la campana mayor. Esta pesaba 800 kilos y ha hecho con todas las demás redobles de gloria, de solemnidad, de patria y de duelo para comunicarse con los pobladores de Nazas. El día domingo 30 de enero del año 2000, entre las 2 y 3 de la tarde, nuestras campanas se callaron. Sus metales se habían deteriorado y sus metales se fundieron para volver luego a su forma original y para recuperar la claridad de su sonido, de su música argentina y los repiques de gloria.
Estamos casi a punto de terminar con todos estos relatos hermosos que nos hace la maestra. Realmente no vamos a saber cuál nos gustó más. Creo que les va a pasar lo mismo que a mí. En este nos quedamos con la idea más firme, porque es la cruz sin nombre de ese revolucionario que murió en la toma de Nazas, en esa calle principal, y que esa misma gente, en el mismo momento y en esos días, el general Silva se roba a Daría de 16 años. Se la lleva por 7 años viajando de tren en tren, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Se instala en la Ciudad de México, tiene 2 hijos, escapa con ellos para venir a su pueblo natal, la interceden, le quitan sus hijos y viene esa desgracia. Son relatos de familia, pero también los relatos del Nazas, que son maravillosos. El ingenio que tuvieron los indígenas para poder hacer una nasa, claro, mucho más grandes, ¿verdad?, para pescar, pero también al escuchar del mismo Nazas, cuando damos lectura a anuas o crónicas de los frailes, que narran también algo tan significativo. El río Nazas cubría y surtía la laguna de Mairán, del Caimán y la laguna de Parras, y no eran lagunas tan profundas. Ellos observaron que los indígenas no solamente pescaban con asas, sino que también cazaban patos. Llegaban grandes cantidades de patos, de aves, y ellos a la calabaza le sacaban todo el interior y le hacían solamente 2 huequitos para ver. Algo parecido, jóvenes, a lo que hacen en Halloween, pero con 2 huequitos nada más. Metían la cabeza, el indígena metía la cabeza, se metía su cabeza en la calabaza y empezaba a caminar por la laguna, y los patos no se inmutaban cuando veían las calabazas acercarse a ellos. Entonces ellos, por abajo del agua, jalaban las patas del pato o del ganso y los ahogaban, y ya cazaban muchísimo, tenían mucha carne. Entonces era un ingenio tremendo, ¿verdad? Entonces podemos saber tanto del río Nazas, y es tan maravilloso. Yo les aseguro que este verano no van a querer dejar de ir a conocer Nazas, de veras. Van a querer ir a conocerlo todos, porque sí vale la pena. Es un pueblo hermoso, señorial. Luego allá vamos a comprometer a la maestra y a Memo que nos reciben Nazas. ¿Cómo ven? Nos vamos el paso nacional en todos los pueblos de Nazas. Bueno, les doy un mensaje. Este cuadro que ha pintado Rogelio como invitado especial, como pintor especial esta tarde, en un ratito más lo vamos a rifar y alguien de ustedes se lo va a llevar a su casa. ¿Cómo ven? Va a ser un regalo de Rogelio para ustedes. Sí. Antes de escuchar las 2 canciones que siguen, vamos a escuchar a la maestra concluir con un relato corto más para eso. Pero antes de eso, yo quisiera no cambiar el sistema que tenemos cada martes. Yo no sé si alguno de los muchachos quiera decirnos algo, maestra Chelo, alguno de los jóvenes que nos quiera narrar algo, o alguna persona del público que nos quiera narrar. Les anticipo que el próximo martes también estaremos de lujo, tendremos grandes invitados, ya tenemos en lista, tenemos a nuestro amigo de Nuevo Ideal, que luego va a estar con nosotros, pero también tenemos la semana que entra, con motivo de las constituciones, a la nieta de uno de los constituyentes muy importantes. Entonces, la señora Fanny va a estar aquí. ¿Alguien que quiera decirnos algo, narrar algo? Quisiera, antes que nada, agradecer la invitación. Me encantó la exposición de la maestra, el artístico cantante, lo felicito. Y maravillada con el fitón. Tenemos grandes valores aquí en Durango, y qué bueno que nos invitó para que todos lo podamos apreciar, porque a veces desconocemos que nuestro
estado, aquí o en nuestra ciudad, tenemos gente tan talentosa. Nada más, por último, como le comentaba hace rato, mi tío, el general Adolfo Terrones Benítez, nació en Nazas y formó parte importante de la Revolución Natural de Torreón y junto con Pastor Juan, constituyente del 17, hicieron la topografía de nuestro estado. En gloria estén todos los héroes de nuestra revolución. Gracias. Muchas gracias. Jesús. Profe Panchito, yo le paso el micrófono ahorita que termine. Yo ahorita le paso el micrófono. Bueno, pues yo quiero compartir una anécdota que tuve hace muchos años en el río Nazas. Yo estuve estudiando en una normal, en la normal Aguilera. Todavía no éramos igual que ahora. Éramos un poco diferentes, como un dato, como manera de información. Y un amigo me invitó a su pueblo, se llama Los Arqueños. Los Arqueños estaba ubicado en el centro donde se construyó la presa Lázaro Cárdenas. Es la que le da vida al río Nazas. Entonces sacaron a Los Arqueños, lo sacaron a un costado cerca de la presa. Y yo en ese tiempo había egresado de la primaria. Me invitaron y traía mi pantalón nuevecito, un pantalón de terlenca muy bonito. Yo lo apreciaba mucho, era el primer pantalón que yo estrenaba. Entonces, al siguiente día, no, ese era short, bermuda. Entonces, mi amigo dice, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a agarrar unas vacas por la orilla de la presa. Y pues ya, estamos en un caballo con mi pantalón que no rimaba con el contexto, con el ambiente. Había muchos arrojos, muchas espinas. Pues ahí vamos por el caudal del río hasta la presa. Y era impresionante la cantidad de peces que había por el caudal del río hasta la presa. Que los caballos los pisaban, tanto pez que había. Es una imagen que hace alrededor de 30 años todavía se me vuelve. Que mi pantalón quedó hecho añicos por las breñas. Y nos fuimos correteando las vacas por la breña. Así es que llegué a Los Arqueños de regreso, como dice el maestro Francisco. Ya llegué en short. Sí, porque los señores de ahí, los papás de mi amigo, dicen, ¿qué pasó? Es que ¿cómo vas a andar en ese pantalón? ¿Qué vas lo que hay? Es que no había nada. Muchas gracias, maestra. Felicidades. Apenas a mí se me ocurre ir a esos montes con un pantalón de terlenca y de seguro era campanado. Profe Panchito, sigue. ¿Hay tiempo para leer algo? Me paso adelante, me siento bien. Gracias. Con toda seguridad, que la mayoría de ustedes han tenido un perro a quien han querido. Y este relato que les voy a contar precisamente se refiere a un perro. Dice así: Babo. Ese nombre tenía mi perro. ¿Cómo lo quise? Como niño que era, no podía ser la excepción. A mí también me complacieron mis padres en tener un perro. Por amor o por tanta insistencia, un día llegó mi padre y con una serie de condiciones de por medio, las que rápido acepté y más rápido se me olvidaron, me entregó un hermoso perro blanco,
pelo esponjado, ojos vivarachos, inquieto, juguetón, cariñoso. Tendrás que llevarlo al fondo del patio y sobre el cuadro de arena acostúmbralo a que allí haga sus necesidades. No le permitas que entre a la casa. Su espacio será el patio. Por fortuna, la casa contaba con un patio amplio en la parte posterior y con barra perimetral de regular altura. Corríamos con toda seguridad, salvo las caídas frecuentes, las que se me hacían menos dolorosas por los lamidas y mordiscos de babo. Nunca me llené de jugar con él y en parte dejé descansar a mi madre, pues antes no me separaba de ella. Todo eso me aterró. Nunca de jugar. Me pareció que el tiempo corría más rápido que antes, ya que pasó el primer año sin darnos cuenta por tanta felicidad. Esta misma se volvió tristeza, pues hube de entrar a la escuela. Cuántas lágrimas me costaron separarme de mi babo. Además, el miedo que me costó llegar a la escuela y saber que allí me dejarían con niños desconocidos, con una maestra posiblemente gruñona. Todo eso me aterró y me hizo llorar. La compensación o chantaje para que dejara yo de oponerme y refunfuñar cada mañana que me llevaban a la escuela, vino luego. Permitieron que mi perro entrara a mi recámara, incluso que jugueteáramos sobre la cama. Pero antes de acostarnos, lo sacaban al patio, donde mi padre le había hecho una casita de madera. Este gusto me duró solo una semana. En cuanto notaron que ya había hecho amigos en la escuela y que ya no oponía resistencia para asistir, volvió mi vago al patio y volvió la prohibición de que pasara a mi recámara. El nombre de vago se le quedó porque de recién adquirido a todas las visitas le decía en cuanto llegaban a la casa: tengo un perro vago. Pues se me dificultaba decir bravo, quedándole el nombre definitivamente. Los domingos, después de salir de misa, mi padre nos llevaba a un jardín, a mi hermana, un poco mayor que yo, a mi perro y a mí. Dicho jardín estaba a 2 cuadras de nuestra casa. Mi madre pocas veces nos acompañaba, siempre tenía algo que hacer en casa. Mi padre se distraía leyendo, pero para Babo era un día de fiesta, pues corría como loco por andadores y pasto, brincaba rosales y hacía cabriolas, divirtiéndose y divirtiéndonos. En veces yo lo seguía y en otras él a mí. En ocasiones el jardinero nos reprendía
Yo le hacía caso, pero Babo no. No se enojaba demasiado porque conocía bien a mi padre. No obstante, a mí me causaba cierto temor por su aspecto. Un señor alto, flaco, de barba descuidada, ojos grandes y altos saltados y rojizos. Usaba sombrero de paja y cuando se lo quitaba se le veía su pelo hirsuto y descuidado. Mi hermana le halló parecido a un brujo. Por las noches caía rendido, que se atenuaba con el baño obligado antes de acostar. ¡Cuánta dicha! Gocé a mi Babo 2 años, cuando por cambio de trabajo de mi padre nos mudamos de casa y de barrio. Por desgracia para mí, la nueva casa era muy chica, sin patio ni atrás ni al frente, por lo que no hubo espacio para mi perro. ¡Qué dolor separarme de él! ¿Cómo duele a esa edad perder al amigo más cercano? Aunque este sea mujer, con mi hermana no había mucha relación, primero por la diferencia de 4 años de edad, luego porque ella visitaba a sus amigas o las amigas a ella y sus juegos no eran de mi agrado. No resistí el dolor por la ausencia de mi Babo y caí enfermo. En el delirio de la temperatura nombraba a mi perro. Luego me lo dijo mi madre. Al ver que la medicina no hacía el efecto deseado, y por consejos del mismo doctor, mi padre me prometió traerme a mi Babo y salió a eso. El perro se lo había regalado al jardinero y al fin a él fue a buscar. Con el gusto de saber que volvería mi perro, mejoré como por arte de magia. Me levanté, aunque débil, pero con ánimo de recuperarme para tener energía y jugar nuevamente con mi Babo. Mi madre, a mi lado, me animaba y trataba de no demostrar su preocupación por mi salud. Mi padre se tardaba y mi madre manifestaba preocupación por su tardanza, pero una llamada telefónica la tranquilizó. Era mi padre que le informó que andaba buscando al perro, porque este se le había escapado al jardinero y no lo encontraba. Ya había ido a la casa donde vivíamos antes y nada, a la perrera donde guardaban a los perros callejeros y nada, y que andaba recorriendo calle por calle para ver si lo encontraba. Luego mi madre empezó a mostrar apuro, parecía que iba a llorar. Se notaba afligida, preocupada, pensaba en voz alta con el propósito de que yo la escuchara. Perdió de trabajar hoy por buscar al perro, decía. No ha comido,
ha de estar muy cansado. ¿En qué lugar peligroso andará? El cariño tan grande que sentía por mi padre, el creer que algo malo le podía pasar e imaginar sus sufrimientos, me llevó a comprender que era más importante mi padre que mi perro. Con lágrimas en los ojos, le dije a mi madre que ya no me importaba Babo, que deseaba más ver a mi papá. Probablemente mi madre telefonó a mi padre, ahora lo entiendo, pues en media hora llegó. Traía su saco al hombro, la camisa medio desbotonada, sudoroso y con cara de moribundo, bien planeada y con buenos resultados. Bien planeada y con buenos resultados. Corrí a sus brazos y le prometí olvidarme de Babo. Promesa no cumplida, pues aunque no lo volví a nombrar, jamás lo pude olvidar. Este relato lo estoy escribiendo un domingo soleado, precisamente en el jardín donde jugaba con Babo. El jardinero, el jardinero ya no está, ignorando la razón. El jardín lo remodelaron, lo modernizaron. Ahora tiene una fuente central en forma de pentágono. En cada ángulo de la fuente está una ranita de cemento color verde, la que lanza por la boca un chorro de agua hacia el centro, donde está un niño fundido en bronce, medio inclinado, que recibe los 5 chorros de agua. Instalaron varios juegos infantiles y algunas esculturas en cantera con figuras de animales. Entre ellos, y en un pequeño desnivel, hay un perro con un parasol también esculpido en cantera. Esto no tendría nada de raro si no fuese que tengo observándolo un buen rato y le encuentro un asombroso parecido a Babo. ¿No sería que el jardinero lo embrujó convirtiéndolo en piedra? Gracias. Gracias a la paz. Bueno, pues llegó la hora de la rifa. Llegó la hora de la rifa y luego continuamos. Vamos a pedirle la presencia de esta hermosa niña para que venga a sacar los boletos. Los dos, venga, los dos nos ayuden. Les vamos a pedir a todos los presentes que se sienten, por favor. Víctor, siéntate. Siéntense en su silla, ¿dónde está cada quien? A lo mejor en otra avión, porque esa silla es la carguapa. Bien, el 10º número se va a llevar el cuadro que se titula La Cruz sin Nombre, el primer relato que nos leyó la maestra Josefina. A ver, vénganse. Saque uno. Y díganos cuál es. Ahí está. ¿Qué número es? El número 16 quedó fuera. Otro más. Número 7, ya van 2. El número
19, van 4. El número 11, ya van 5. 14, van 6. 47, van 7. Van 7. 25, van 8. ¿Ese cuál es? 37, van 9. Ahora sí viene el ganador. El número ganador es el número 43. Revisen abajo de su silla. Quien tenga el 43 es el ganador. En uno de los costados de la silla. Abajo del cuadro, Rogelio, a lo mejor ahí en el caballete. En uno de los costados. Es el número. ¿Quién lo tiene? Muy bien. Pásale, pásale. Para que Efraín Corral es el ganador. Adelante. Pues ahí está el cuadro ganador y ese se va a su casa. ¿Qué le parece, Rey? ¿Le gusta? ¿Bien? De chiste, pero ya el toque final Bueno, pues un gusto que se lleven ese cuadro a casa y muchas gracias. Maestro José de la Otto, no seas decir algo. Bueno, pues le damos las gracias a Rogelio, le damos un fuerte aplauso, pero le voy a pedir a nuestro compañero cronista de la ciudad de Durango, Javier Guerrero, que nos acompañe aquí, que nos acompañe para entregarle este reconocimiento a Rogelio porque se nos va. Ya luego concluimos. Javier, por favor. Con mucho gusto me va a permitir dar lectura al reconocimiento a Rogelio Domínguez Breceda por su valioso apoyo en el rescate de la narrativa tradicional de nuestro estado a través de su obra pictórica en el marco del programa Tardes de Relatos y Leyendas, Llueve o Truene, en el Museo Francisco Villa, Victoria de Durango, Durango, 31 de enero de 2023, firma el profesor Eduardo Carreño Díaz, director del museo. Gracias, Rogelio Domínguez. Y ya en el mes de febrero, iniciando la primera semana del mes de febrero, ya les diremos quién es el pintor que va a estar en la última semana de febrero aquí con nosotros en Relatos y Leyendas en el museo. Muchas gracias, Rogelio. Maestro de la O. Muchas gracias, buenas noches a todos. Quiero esta tarde-noche agradecer a la maestra Josefina Borrero el hecho de que nos haya compartido sus investigaciones, pero sobre todo las vivencias que ella ha tenido en su terruño, en Nazas. No se puede entender la historia y la crónica de Nazas sin la maestra Josefina Borrero. Realmente fue un bocadillo extraordinario, maestra, el que usted nos ha dado esta tarde-noche. Aparte de que hemos conocido de su voz a personajes tan notables, tan importantes para la historiografía
historiografía de su municipio y para la historiografía de nuestro estado. Me refiero a Matías Parra, que aunque no es oriundo de Nazas, sino de Canatlán, pues tuvo un gran impacto, como usted lo refirió, durante el movimiento revolucionario. Y por supuesto estar a un lado de una personalidad como Fanny Terrones, que es sobrina nieta de uno de los personajes emblemáticos de Nazas, como Adolfo Terrones Benítez, un gran revolucionario que también escribió acerca de la Revolución Mexicana. Ya usted ha hablado de José Ignacio Gallegos Caballero, entre otras personalidades. Y usted, maestra, sin lugar a dudas, se viene a sumar a esa bella de gente tan notable de Nazas. Y eso usted lo ha dado cuenta el día de hoy, por eso estamos muy agradecidos con su participación. Y como dijo Osvaldo, duela o duele, aquí estamos presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Gaón. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar unas canciones muy hermosas del maestro Memo Fernández. Las ofensas en el centro
quedó esta tarde y bueno, pues hemos llegado al final de esta velada, pero no sin antes pedir a dos damas que me acompañen a entregar el reconocimiento a la maestra Josefina. Maestro Guillermo, lo vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Y ahí también la maestra Josefina, felicitarla. Les comento que fue maestra del señor padre, que hace algunos meses falleció, muy querida por mi familia y por los amenazas y por el servidor. Dicen por ahí que para conocer a Andrés necesitas vivir con él mínimo un mes. Y todavía tuve la fortuna de trabajar con ella alrededor de 6 años, entonces todo ese tipo de anécdotas, todo ese tipo de relatos, pues están plasmados en mi memoria, están plasmados en un espacio que más adelante va a ser una obra literaria. Y dentro de ello estamos trabajando una biografía de la maestra Josefina, esperemos maestra que ya pronto ya salga al público y que gocen ustedes precisamente de ese quehacer, de ese andar que la maestra ha andado recorriendo por todo lo que es el estado de Durango, aparte de lo que es del país y en algunas partes de otros países, y siempre con ese altruismo que ha tenido para bien de la sociedad duranguense. Efectivamente, tanto ella como un servidor, pues les hacemos la cordial invitación para que visiten nuestra tierra. Tiene muchos paisajes muy hermosos y dentro de eso lo que es la NASA, por ahí incluso hay unas pinturas rupestres. No nomás paisajes, pescado muy rico, y pan que nos van a invitar. Así es, pescado, y hay un panecito, hay un pan que le dicen la Llorona. Dejen nomás para que antojarlos, es así del tamaño de una cartera que usaban antes aquellas personas, de panecito así, harina de trigo, en medio le ponen así dulce piloncillo, pero en la parte de arriba también, luego ya lo ponen así a cocer y se derrite, toda esa mielecita se derrite y en la boca tiene un sabor muy suculento, es muy típico de esa región. Hay mucho que hacer y mucho que decir. Maestra Josefina, enhorabuena, muchas felicidades. Maestro Eduardo, igualmente, gracias por estos espacios que nos dan a los cronistas del estado de Durango. Gracias, maestro. Vamos a felicitar a mi querida amiga Patti Urrola, que nos acompañe, ella y Pamela, dos damas destacadas. Patti por mucho tiempo ha difundido nuestra cultura más allá de la frontera. En California ha difundido de muchas maneras y qué bueno que ahora está aquí en Durango ya con nosotros, igual que Pamela. Maestra Chelito, la escuchamos. Área 85, sin antes felicitarles a la maestra Josefina, al cantante, al pintor, son excelentes para nosotros y espero que mis jóvenes hayan disfrutado de este momento. Me encanta, profe, estoy muy orgullosa que usted esté ahorita al frente del museo. Con todo esto, nosotros rescatamos parte de nuestra identidad. Si no conocemos la historia de nuestros pueblos, no tenemos completa nuestra identidad. Esto es nuestra identidad y nuestra pertenencia. Muchas felicidades, que tengan una excelente tarde. Bien, pues le damos la palabra a Pame para que, licenciada, para que entregue por favor este reconocimiento. Muy buenas noches, muchísimas gracias, profesor Eduardo Carreño. Es un reconocimiento darle a la maestra Josefina Borrego Fernández, cronista adjunta de NASAS, primeramente su presencia, el honor y el orgullo que es tenerla en este lugar, en este recinto, el Museo del General Francisco Villa, muy bien representado por el profesor Eduardo Carreño, a quien de veras le damos también un aplauso, aquí un aplauso. Definitivamente nos sentimos orgullosos de tener gente hermosa, de tener gente que te presente y que tenga esos valores de nuestra tierra, de nuestras raíces, y de que Durango, bueno, pues somos gente de corazón, de fuerza, de lucha y de veras de gran respeto. Creo que tenemos que tener bien en alto que somos de Durango y llevar
orgullo y esa voz de los duranguenses hacia donde está nuestra gente de Durango. Y bueno, como dijo el profesor, nos tocó llevar esa voz muchos años, 12 años, con nuestra comunidad de migrantes, pero en este momento pues darle ese gran reconocimiento, maestra, profesora. Gracias por su presencia hermosa, definitivamente nos sorprende, nos gustó mucho sus relatos. Gracias por estar aquí. Gracias en nombre de aquí del museo. Ese esfuerzo y esa lucha y el decir la edad es que también la fuerza y el valor de haber vivido con esa gente hermosa de su tierra de Gracias. Felicidades, maestra. Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias. Este palacio es su casa, este museo es para ustedes. Los esperamos el próximo martes. Traigan a los nietos, traigan a los sobrinos, vengan al museo, estén aquí. Voy a pedirle a todos mis compañeros y compañeras cronistas